Hoy vamos a continuar con la biografía de Santa Gema Galgani, escrita por su director espiritual, el padre Germán de San Estanislao. Vamos a pasar directamente al capítulo 15, que trata la última enfermedad de Gema, mayo de 1902 a marzo de 1903. Se ofrece como víctima. Aunque Gema había padecido mucho a causa de los trabajos internos del espíritu y mucho también con la efusión de sangre, con la falta del necesario alimento y con las constantes vejaciones del demonio, es lo cierto que estaba bien conservada, tenía buenos colores y fuerzas suficientes, a excepción de alguna fiebre pasajera, ocasionada más bien por el ardor de sus amorosas llamas que por la enfermedad corporal. Ninguna otra enfermedad la molestó después de la prodigiosa curación de la espinitis. Duró tal estado de salud hasta la Pascua de Pentecostés de 1902, en cuya solemnidad fueron extraordinarias las celestiales comunicaciones, a saber, más profundo recogimiento, insólito enrojecimiento del rostro y tan dificultosa respiración que parecía partirse el corazón en el pecho. En tales disposiciones fue arrebatada en un éxtasis que duró bastante tiempo y en el cual llegó a conocer algo de lo que le estaba preparado. «Tengo necesidad», le dijo el celestial esposo, «de una expiación grande, particularmente por los pecados y sacrilegios con que me veo ofendido por los ministros del santuario». Y añadió: «Si no fuese por los ángeles que asisten a mi altar, ¿a cuántos de ellos habría dado muerte repentinamente?». Tales palabras, dichas por un Dios irritado, pusieron en sobresalto el corazón de la fiel esposa. Su cara palideció, sus ojos se deshicieron en lágrimas, y al proponerle el Señor si quería expiar aquellos pecados, dio un salto y exclamó: «¿Me preguntas, Jesús mío, si acepto? Inmediatamente desde ahora descarga sobre mí tu justicia, para que en tan miserable criatura seas glorificado». El Señor aceptó tan generoso acto, y Gema enfermó de gravedad. Su estómago repelió en adelante toda clase de alimentos, y cualquier cosa que se le quisiese hacer ingerir, por pequeña que fuese, le revolvía las entrañas sin dejarla descansar hasta que lo devolvía. Con dificultad toleraba algún sorbo de vino, único alimento que tomó durante 2 meses cumplidos, siendo de extrañar que sólo con él pudiese vivir. Nadie supo determinar esta enfermedad, ni menos la causa a que obedecían los extraños fenómenos que la acompañaban. Cura de momento. Conocedor yo de la causa verdadera de su mal, y no queriendo que se pusiese en manos de médicos, le escribí, y por obediencia le ordené que pidiese al Señor la curación de tan terrible enfermedad. Aunque violentándose, rogó al Señor con docilidad que la curase, y Jesús, tanto para demostrar que era el autor de lo que había ocurrido, como para darle a conocer lo agradable que era a su corazón la obediencia, le prometió curarla sin dilación, mas por poco tiempo. En efecto, Gema, curada instantáneamente, volvió a tomar los habituales alimentos, y al cabo de 8 días recuperó las fuerzas, la carne y el color ordinario, siendo así que antes parecía un cadáver, por la abstinencia total durante 60 días. Pero la voluntad de Dios tenía que cumplirse. El 9 de septiembre, después de una tregua de 20 días, recayó, y el 21 de dicho mes reapareció la fiebre, presentándose vómitos de sangre, no como los que le habían ocurrido más de una vez, ocasionados por los vehementes ímpetus amorosos del corazón, sino viva sangre pulmonar. Noche oscura. Para hacer más doloroso su sufrimiento, permitió Dios que cesasen repentinamente en la expiatoria víctima las dulzuras de la contemplación, los suaves latidos de su corazón enamorado y toda clase de manifestaciones extraordinarias
tales como los amorosos deliquios, las llagas, la sangre y otras semejantes. Quedó pues sola, sin consuelo, y consumida entre dolores en holocausto del Señor. Las cartas que de allá me escribían daban lástima. Gema está muy enferma, solo es piel y huesos, sufre dolores agudísimos y penas interiores que espantan. Gema no puede resistir más, temo que se nos muera de un momento a otro. Gema clama por usted, venga pronto para que nos indique lo que debemos hacer. El padre Germán. Ante tales noticias me puse en marcha. Era el mes de octubre. La pobre joven sintió gran alegría al saber mi llegada y quiso levantarse para darme la bienvenida. ¿Cuál sería mi sentimiento al verla en semejante estado y con el presentimiento de que Dios iba de veras en esta ocasión? La bendije, ordenéle que se acostase y sentándome a su lado le dije: ¿Qué es lo que hacemos, Gema? Padre, me contestó con inexplicable alegría, me voy con Jesús. ¿De veras? Añadí. Sí, Padre, esta vez me lo ha dicho con claridad el Señor. Al cielo, Padre, al cielo con Jesús. Pero, ¿y las culpas cometidas? Insistí, ¿cuándo se van a pagar? Vaya un negocio que quieres hacer. Ya pensó en ello Jesús. Él me enviará sufrimientos en abundancia durante el tiempo que me quede de vida. Santificaré mis penas con los méritos de su pasión. Se dará por satisfecho y me llevará consigo al paraíso. Pero yo no quiero que te lleve ahora. Al oír esto, me contestó ella con singular viveza. ¿Y si Jesús lo quiere? Y aquí, no sé yo mismo cómo, entró a discurrir acerca de las particularidades más minuciosas concernientes a la muerte, en qué forma se le había de administrar los últimos sacramentos, cómo la habían de vestir después de muerta, de qué manera debía colocarla en el féretro, transportarla al camposanto y darle sepultura. La enferma hablaba de todo esto con resolución admirable, ni más ni menos que si se tratase de mudar de lecho o de casa. Escuchaba y respondía con gracia e hilaridad. Mas cuando la conversación versó sobre el lugar de su sepultura, se puso seria y con voz algún tono conmovida me dijo: «Advierta bien, Padre, dónde me mete. No salga de Luca sin que antes asegure bien de mi cadáver». No entendiendo a qué aludía, le pedí explicaciones. Quiero decir que deseo que mi cuerpo no sea tocado ni visto de nadie, porque es de Jesús. Le aseguré que así sería y se tranquilizó. Viático. Aquella misma tarde la confesé y para tranquilizarla más hice que renovase su confesión general. Con este acto pude cerciorarme, llorando de satisfacción, de lo que sabía sobradamente, esto es, que en los 25 años de vida Gema no había cometido un solo pecado venial con plena advertencia y que por consiguiente conservaba para su inocencia, tal como había salido de la fuente bautismal. El alivio que con esta confesión recibió la enferma no es posible referirlo. Era tal su alegría que fue preciso moderarla, por temor de que la excesiva conmoción y el mucho hablar, dada su debilidad, la perjudicasen. Con anticipación dispuse que se le administrase el viático a la mañana siguiente. Gema, a pesar de lo que le atormentaba el ardor de la fiebre, permaneció en ayunas. Se sentó en la cama con el velo blanco de esposa en la cabeza. Le dije algunas palabras, muy pocas, según lo requería el acto. Me aparté para arrodillarme a un extremo de la habitación. Gema estaba fuera de sí, en profundo éxtasis, con las manos unidas delante del pecho, los ojos entreabiertos, la barbilla inclinada sobre el pecho, e insensible como siempre en semejantes circunstancias. Parecía un ángel adorando a la majestad divina. Al llegar el sacerdote con el santísimo viático, puso el copón sobre el altarcito, mas al dirigirse a la enferma y verla en aquel estado,
Despidiendo llama su rostro, sintióse sobrecogido de tanto temor. Animéle diciéndole que se acercase con la sagrada forma, pues aunque en éxtasis se conduciría normalmente, como así sucedió. Al acercarse su Jesús, abrió los ojos llenos de lágrimas, sacó la lengua, recibió la Sagrada Comunión y en el acto volvió a entrar en éxtasis. Terminada la ceremonia y llevado a la iglesia el Santísimo, el mismo sacerdote subió a la habitación de la enferma y arrodillándose al lado de la cama permaneció allí llorando y rezando todo el tiempo que duró la acción de gracias de aquella comunión. Yo, aunque acostumbrado a las transformaciones de alma tan santa, también lloré y jamás se borrarán de mi mente aquel día, aquella habitación y aquella cama. Adiós al padre Germán. La enfermedad seguía su curso. Los síncopes eran frecuentes, no podía dejarse sola a la enferma y era preciso tener a mano el oxígeno para impedir que la asfixia acabase con aquella vida que se apagaba, y la estola también a mano para darle la última absolución. No pudiendo detenerme más, le dije un día: Gema, ¿cuánto tiempo durará esto? Quisiera marcharme. Y ella contestó: Padre, puede marcharse cuando guste, por ahora no moriré. Esta enfermedad será la última, pero no llegó la hora, así me lo dijo el Señor. Por última vez bendije a aquel ángel de la tierra, al que no había de ver más, y me retiré. Antes de partir de aquella casa, indiqué la necesidad de que se atendiese a la seguridad de los niños y no se tentase a Dios, aun cuando a ciencia cierta se desconocía cuál era la enfermedad de Gema. Los médicos en su mayoría diagnosticaron enfermedad de tisis o tuberculosis. Otros, por el contrario, no descubriendo en el examen microscópico el bacilo correspondiente, manifestaban que la dolencia tenía tanto de nueva como de misteriosa. Por fin prevaleció la prudencia y consintieron en separarse, aunque no del todo. Adiós a casa y a Nini. Habiendo alquilado Elisa, la tía de Gema, un pequeño apartamento cercano a la misma casa y a Nini, cuyas ventanas daban frente a la de esta última, en la noche del 24 de enero de 1903 fue trasladada la enferma a su nueva residencia, cumpliéndose así una profecía que la santa 3 años antes había hecho a la tía Cecilia. Según ella misma declara: vendrá un día en que me sacará de su casa. A propósito de este para Gema tan doloroso incidente, se recoge en los procesos esta aleccionadora anécdota. Era en los días en que se hablaba en casa Giannini del traslado de Gema por Tísica. Monseñor Pablo Tey, que más tarde fue obispo de Pésaro, como maravillado de la rara serenidad con que Gema presenciaba aquellos preparativos, díjole: ¿pero no adviertes que se trata de sacarte de esta casa porque te creen tísica? Y Gema, sin perder aquella deliciosa calma y equilibrio, respondió llena de conformidad: bien está, pero no estoy tísica. Y replicó Monseñor Tey, con el propósito de ir performando hasta el fin aquella privilegiada serenidad: pero Gema, tú que no tienes ni 5 liras en el bolsillo, ¿cómo te alegrarás si te echan a la calle? Y la santa doncella, iluminando su rostro con aquella tan peculiar sonrisa suya, le dice: pero padre, ¿no está también Dios en la calle? Y donde está Dios está todo. Toda el alma de Gema parece encerrada en esta feliz expresión. Anécdota y llanto. Aún otra anécdota con referencia a la prodigiosa serenidad de nuestra heroína en sus últimos días de vida. No comprendiendo la tía Cecilia en aquel momento todo el mérito y el valor que suponía la ecuanimidad de su hija adoptiva, al adaptarse sin la más ligera observación de su parte al nuevo hogar y a su nueva manera de vivir, no obstante hallarse enferma y en trance de muerte, y atribuyendo aquella impasibilidad aparente e inadherencia y desafecto, y aún a ingratitud entre molesta e inquieta, dice doña Cecilia la santa: ciertamente que no es mucho lo que por ti he hecho yo, pero Jesús,
que aún premia un vaso de agua dado por amor suyo. Y luego añade: yo por ti me he impuesto tantos sacrificios. Y poniendo Gema término al silencio con que fue oyendo tales quejas, después que dejé yo de hablar, me respondió: ¿pero qué dices? Si en el mundo ha habido persona a quien estimara, ha sido a usted. Y rompió a llorar. Ocurrió esta escena 1 o 2 meses antes de morir nuestra santa doncella. Yo le dije entonces: bien, haz lo que gustes, que de esto ya no se te volverá a hablar más. Y aún añadió la sufrida Gema: ahora ya no me queda más que prepararme para bien morir, porque hecho a Dios renuncia de todo y de todos. ¿Hasta del padre Germán?, le pregunté. Sí, hasta de él, me contestó. La tía Cecilia ignoraba que Gema, que andaba rebosando siempre gratitud, había escrito al padre Germán a su salida de casa Giannini: después de haberme quitado Jesús la madre terrena que me había dado, procuróme otra que también me la toma, dejándome huérfana, 2 veces huérfana en la tierra. Su asistencia en el nuevo hogar poco o nada cambió, pues aquellos cariñosos bienhechores estaban de continuo al lado de la enferma, y aunque los médicos se esforzaban en impedirlo, los niños burlaban la vigilancia y ora uno, ora otro seguían a su tía e iban a ver a Gema, de quien no podían separarse. Una carta a su padre espiritual escribió el 6 de febrero. Mi buen padre, viva siempre Jesús. Estas son mis palabras en todos los instantes del día. Viva Jesús, que me da fuerzas y valor, y a quien humildemente y sin cesar debo dar gracias. Hice el sacrificio voluntariamente y sin reparo, pues comprendo que no es hora de conducirme como niña, sino con valor. Ayúdeme usted con alguna plática, aunque sea sencilla, pero con frecuencia, porque me es conveniente en alto grado. Sea amable conmigo en medio de sus trabajos y bendígame con fervor. Todos los días ruego por usted para que tenga paciencia conmigo. Soy la pobre Gema. Poco después de haberse trasladado al nuevo domicilio, escribió la última carta a su celestial madre, según acostumbraba en las principales festividades o con motivo de alguna necesidad particular. Yo mismo ignoro por qué, no habiéndolo hecho nunca, la incluyó en la última carta que me escribió. Ciertamente no podía la piadosa joven legarme el recuerdo más precioso, porque en esta página puso todo su espíritu. Véanse sus puntos principales. Madre mía, mi débil existencia es una continua batalla, pero estoy conforme, enteramente resignada en las manos de Dios, entre el temor y la esperanza. Clamo en medio de tantas penas y me dirijo a Jesús prometiendo amarle, pero Jesús se esconde y apenas me ama. Mamá mía, viva Jesús, pronto y santamente se vengará con su santo amor para con la más ingrata de sus criaturas. Madre mía, ruega a Jesús por mí y dile que seré obediente. Deseo ir al cielo pronto, si es esta su voluntad. Bendice a la pobre Gema. Así, en medio de las mayores tempestades, sobresale siempre su fe en lo más amargo de la agonía. Aparecen las dulces expansiones del amor y ante los horrores de la muerte no decaen ni su esperanza ni los deseos de subir al cielo. Bendito sea él que, a imitación suya, sepa dar cabida en su corazón a sentimientos de esta naturaleza. Hasta aquí la lectura de hoy. El próximo día continuaremos con el capítulo 16, que es la muerte de Gema. Después de leer hasta que fallezca Gema, hay otra parte del libro en la cual trata de las virtudes. Ahí leeremos todas las virtudes de Gema y todo lo que sufrió y todo lo que le hizo daño a Satanás, para que conozcámosla un poquito más. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.